Es al ministro de Trabajo, Patricio Donoso, quien nos acompaña esta mañana. Ministro, buenos días. Y si bien su cartera es la de trabajo y vamos a hablar sobre el tema de flexibilidad laboral, pero no sé si usted habrá visto lo que proyectamos hace un momento, la intervención de la asambleísta Mireya Pazmiño del movimiento Pachacutic. Y no pregunto precisamente porque Patricio Donoso pertenece al ala oficial o en todo caso es un funcionario dentro del gobierno de Creo y responde a la administración de Guillermo Lasso. No, le pregunto como legislador, como una persona quien transitó por curules y que conoce del tema. ¿Cuál es su apreciación? Muchísimas gracias por el espacio y poder a través de I-99 referirme a la opinión pública sobre este tema que usted aborda. No sin antes felicitar a la radio I-99 que cumplió, me parece que anteayer, 37 años de vida profesional, de estar en contacto con efectivamente, ministro, 37 años, efectivamente. Ayer. Sí, ayer. Tuve el gusto de saludarlos y por supuesto me uno a las felicitaciones que por todo lado han llegado al nivel de Guayaquil, del país entero, para I-99. A Eduardo Mendoza, el comandante, a Wendy, a todo el equipo, a usted, a todo el equipo que hace I-99, mi más calurosa y sincera felicitación. Sigan adelante, están cerca de los 40 años y luego llegarán los 50, etcétera, etcétera, etcétera. Felicitaciones. Luego de este justo homenaje a I-99, debo decirle que en efecto yo fui legislador 8 años, 4 de ellos en el CAL, 2 de esos 8 años como vicepresidente de la Asamblea. Y nunca he visto cosa igual, nunca he visto cosa igual. Y ayer Vicente Ordóñez, un periodista del diario El Universo, hacía referencia a que Mireya Pazmiño había afirmado que si la Corte Constitucional no da paso al juicio político, al presidente Guillermo Lasso, hay alternativas inherentes a incapacidad mental y las calles. Eso dice Vicente Ordóñez. Yo no lo he escuchado a la asambleísta de Marras, pero me parece que el propio bloque al cual pertenece se ha retirado de la rueda de prensa en la cual se manifestó este tema. Me parece tan grave que aparte del comentario que usted hizo y que estoy haciendo en este momento, no cabe perder más tiempo, porque no es posible pues que se haya definido la hoja de ruta de que hay que destituir al presidente y ahora vamos a ver cómo lo hacemos. Es decir, se hace un traje y luego veamos a quién le calza el traje. Es que es absurdo. El propio informe, ese informe que seguramente fue redactado por fuera o de fuera de la Asamblea, no en la Asamblea, ese informe, al final del día, por ahí le quitaron uno de los textos inherentes a traición a la patria, porque no se había alertado sobre la presencia del enemigo, eso decía el informe borrador, luego le quitaron, es decir, es una fábula todo esto que está ocurriendo, es un hazme reír generalizado, y por supuesto esto no debería pasar, no debería estar pasando, pero esa es la política ecuatoriana. Un expresidente de la República alguna vez dijo que en la política ecuatoriana se puede hasta tostar granizo, o aquella frase que es tan conocida de que se ven burros volando. La cosa es terrible y por supuesto yo que he hecho en mi vida política, he hecho una política seria, tengo que referirme a los temas serios y no a estas fábulas, a estos cuentos, a estas barbaridades que veo y escucho o que ven y escuchan los ciudadanos. Sí, efectivamente, y qué bueno que haya expresado su opinión, que estoy seguro será la de cientos de miles de ecuatorianos, que lo que queremos es trabajar, que vivir en paz, porque puede sonar contradictorio o una paradoja en medio de tanta convulsión que hay en el país, pero eso es lo que anhelamos y aspiramos. Bien, vamos a lo atinente a su cartera, ministro. ¿Cómo se desarrolla el tema del trabajo en el Ecuador? Habíamos analizado el tema del trabajo adecuado, del trabajo informal, y hemos visto al menos en el mes de enero un crecimiento del trabajo informal. ¿Cómo lo analiza el ministro Patricio Donoso? Este gobierno ha generado casi 500,000 de empleos adecuados nuevos. Y claro, algún político de esos que dice nomás cualquier cosa, sin importarle cómo, cuándo y dónde, manifestó que en base a qué
y se le contestó en base a los datos del INEC, que es una institución seria que hace encuestas permanentemente, periódicamente. Y esas encuestas revelan que en efecto se ha bajado la pobreza en buena cantidad de puntos, que se ha aumentado el trabajo formal, que han aumentado las afiliaciones a la seguridad social, que han disminuido el subempleo. Por lo tanto, las cosas son positivas. Sin embargo, hay mucho más por hacer, mucho más por hacer. Mire usted que en septiembre del año 2021, a los 4 meses del gobierno del presidente Guillermo Lasso, él presentó en la Asamblea un proyecto de ley que incorporaba un capítulo sobre una nueva normativa laboral referida a aquellos ecuatorianos que no tienen empleo, es decir, a los desempleados, a los subempleados, a los informales. Y el CAL, yo fui 4 años parte del CAL, ojo, 4 años, sé cómo funciona el CAL. Y el CAL ni siquiera, exagero un poco la nota, pero ni siquiera abrió la carpeta, no calificó el proyecto, no calificó. Y el presidente tuvo que dividirlo y por supuesto en algún momento, cuando los tiempos den y las circunstancias políticas se presten, tendrá la Asamblea que abordar el tema del empleo, de una normativa laboral nueva, una normativa laboral que implique que los pequeños y medianos empresarios, las MIPYMES, medianas y pequeñas empresas, óigaseme bien, pierdan el miedo a contratar más gente. Es que de eso se trata, que se contrate más ecuatorianos en las empresas, sobre todo las MIPYMES, las medianas y pequeñas, que son las grandes generadoras del empleo. Y vemos que aquellos casi 500,000 ciudadanos que consiguieron empleo lo hicieron en las MIPYMES, precisamente, en las áreas de la construcción, de la agricultura y de servicios. Pues esa normativa que propuso el presidente Guillermo Lasso, con mucha razón, tiene que ser mejorada y abordada. Al revés, abordada y mejorada, porque alguien decía, hay cosas que no nos gustan de ese proyecto, pues debátanlo, pues. Claro. Debatan y cambien. El debate legislativo se inventó hace varios siglos, y el debate legislativo se inventó precisamente para mejorar los proyectos de ley, porque no existe, no conozco yo proyecto de ley perfecto, pero debátanlo. Pero no es posible que no abran la carpeta, no se califique y no se trate ese proyecto de ley, que algún momento tendrá que ser tratado. Efectivamente, porque recordemos que el Código Laboral ecuatoriano creo que tiene 3 décadas y sin embargo no se lo ha reformado. Y es como usted señala, somos críticos, vemos siempre la quinta pata al gato, vemos los detalles, pero ¿por qué no lo reformamos? ¿Por qué no lo analizamos? Como usted bien lo dijo hace un instante, el debate existe desde hace, creo que desde que el hombre entró en raciocinio sobre el medio que lo rodeaba. Pero entonces, ¿por qué no lo hacemos? Pero sin embargo estamos enfrascados en otros temas que no aportan para nada en el desarrollo del país. Así es, un dato importante, el Código del Trabajo data de 1938. Son 84 años, camino a 85 años de vigencia. Quedé corto. Claro, y ese Código del Trabajo no sirvió cuando hubo, usted recordará, el fenómeno del Niño, claro, del siglo pasado. No sirvió para solucionar o enfrentar esa grave crisis, ese grave momento. Tampoco sirvió cuando hubo el terremoto recién nomás en el 2016, hace 7 años. No sirvió en la pandemia. Y ese Código del Trabajo pues está ahí, y hay algunos que lo defienden, ¿ah? Hay algunos dirigentes sindicales que defienden ese código y dicen que nosotros queremos flexibilizarlo y que queremos ser más duros, cuando la verdadera precarización del trabajo está, como dice el presidente Lasso, nada es más precario que no tener empleo. Repito para que me escuchen claro, nada es más precario que no tener empleo. Y a quienes queremos tener una normativa laboral moderna, nos dicen que queremos precarizar el trabajo. Absurdo, absurdo. Lo que queremos es que los jóvenes puedan trabajar. Y mire usted, en la Constitución de Montecristi, hecha por, usted sabe quién, se estableció la imposibilidad del trabajo por horas, la prohibición del trabajo por horas. A mí me decía el embajador de los Estados Unidos actual, Michael Fitzpatrick, que él había hecho un análisis y que se ha determinado que el Ecuador es posiblemente el único o de los poquísimos países del mundo en donde se prohíbe constitucionalmente el trabajo por horas. Y resulta que hay miles de ecuatorianos que aún a riesgo de su vida
emigran a España, Estados Unidos, la historia del Darién, usted lo habrá escuchado, para claro. ir allá a trabajar por horas. Y aquí hay algunos dirigentes sindicales que defienden la prohibición del trabajo por horas, porque así dice la Constitución que se redactó en Montecristi. Yo era dirigente en aquel entonces, cuando lo de Montecristi, y fui a Montecristi y les dije a los asambleístas de Montecristi, no pongan semejante barbaridad en el texto constitucional, y resulta que no se puede hacer lo que yo hice cuando joven. Yo estudié y trabajé al mismo tiempo. Mientras estudiaba, trabajaba, y ahora se le coarta al joven a que pueda trabajar por horas y a la par de eso estudiar. Y claro, todo joven tiene la ilusión de tener una carrera técnica, una carrera profesional, una carrera universitaria, pero no puede trabajar por horas porque así dijo el señor aquel. Increíble, pero cierto. Entonces, frente a eso, queremos una normativa laboral que posibilite el trabajo por horas, que posibilite que se pierda el miedo a contratar más gente, abrir nuevas sucursales, y si a un negocio le va bien, si en los bajos de la radio I-99 en Guayaquil hay una farmacia, ojalá hubiesen 2, y si hay 3 ferreterías en todo el barrio, ojalá existan 6 ferreterías, para que exista el doble de oferta de trabajo y empleo. Pero para ello, el pequeño emprendedor, el empresario, tiene que perder el miedo, y por ahí hay alguien que se le ha ocurrido un dirigente sindical me refiero, que dice que hay que eliminar el término de prueba. Y sin término de prueba, cualquier trabajador sería definitivo desde el primer día. Y yo les he preguntado a algunos pequeños empresarios, pequeños, si con esa normativa contratarían gente, ni al primo. Resulta ser que algunos nos dicen que nosotros queremos precarizar el empleo, cuando ellos están recontra hiper precarizando al oponerse a una normativa laboral moderna, como lo han hecho otros países del área, para precisamente generar fuentes de trabajo y empleo. Bueno, le digo que yo pertenecí también a esa generación donde estudiaba y trabajaba. Claro, sí, así es. Y bueno, y lo otro también me genera risa, en verdad, y así iniciamos, al menos desde que me incorporé a este espacio en este momento, con una sonrisa, porque ya tratamos el tema político. Bien, continuamos en el mismo, pero ahora sobre las mesas de diálogo. Y Bien. Es impresionante, le digo, la cantidad de acuerdos a los cuales se ha llegado, se ha alcanzado, pero parece que hay inconformidad. No digo ahora sí, no generalizo, porque veo al presidente de la FENOCIN todavía, Gara Espinosa, quien no se quiere adherir a esta movilización, porque él señala que hay acuerdos que todavía están por desarrollarse y cumplir, lo cual me parece coherente y muy válido de parte del ex presidente. Ministro, si es tan gentil de encender su cámara, por favor. Tenemos solamente el audio, pero no lo vemos. Si nos escucha, por favor. Sí. Ha habido exacto, okay. Un pequeño problema, mil disculpas. Pero me escuchaba lo que estaba señalando, ¿verdad? Sobre las mesas de diálogo, los acuerdos. ¿Cómo vamos en este tema? Bien, y mil perdones, parece ser que algo pasó en la computadora. Un boicot. Alguien boicoteó esto. Sí, en efecto, mi ministerio es, sin duda alguna, el ministerio que más ha cumplido, y claro, con los acuerdos que se llegaron en aquellas mesas de diálogo. El Ministerio del Trabajo llegó a 15 acuerdos. 15. Hemos cumplido ya 11. Y los otros ministerios están también con mucha responsabilidad cumpliendo los acuerdos. Tanto es que el ministro Henry Cucalón hacía referencia, en que hemos cumplido, creo que el 92% de los acuerdos. 92% de los acuerdos. Y claro, por ahí hay alguien que dice que no se ha cumplido. Nosotros hemos cumplido 11 de los 15 acuerdos. 92 de los 200 y pico de acuerdos que se llegaron a aquellas mesas de diálogo. Pero claro, ahora negar que hubo acuerdos no es más que un pretexto para ver cómo paralizan el país. Absurdo de todos los absurdos. ¿Aló? Sí, lo tenemos en línea. Nos escucha, ministro, y nos ve, ¿verdad? Sí, les escucho perfectamente. Ah, ya, perfecto. Entonces le doy paso al abogado Ramiro Cepeda. Ramiro, ¿cómo está? Patricio, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado?
Ramiro, qué gusto en verle y escucharle. ¿Cómo está usted? El placer es mío. Oiga, para que esto no sea muy hablado, ¿qué parte de los acuerdos los que han cumplido en lo que tiene que ver con su cartera de Estado, puntualmente? Asistencia técnica al Ministerio de Salud Pública para la elaboración del reglamento de la Ley Orgánica de Carrera Sanitaria y Manual de Puestos. Primer aspecto cumplido. Segundo, por mencionarle, comisión de seguimiento a casos judicializados de trabajadores procesados entre el 2009 y el 2021. Cumplido. Tercero, identificar instituciones sin calificación de régimen laboral y realizar la calificación en casos concretos. Cuarto, identificar las necesidades del cambio de régimen laboral en el acuerdo ministerial número 164 del gobierno anterior. Quinto, acuerdo ministerial para prórroga de contratos de servicios ocasionales del sector público por más de 12 meses. Sexto, mesa técnica para tratar la viabilidad de la derogatoria de la resolución ministerial número 055 con representantes del Ministerio de Salud Pública, derogado. Y le puedo leer el resto, son largos, pero hemos cumplido 11. Los otros 3 están en camino y hay uno que no se lo va a poder. Ya, pero de lo que he escuchado, Patricio, todo termina siendo un saludo a la bandera porque efectivamente eso no genera ni media plaza de trabajo. Y el problema del Ecuador es el trabajo. Y el ejemplo más claro de que no hay trabajo es la fuga de gente a través de mecanismos ilegales para llegar a Estados Unidos, incluido con muertes en el camino. Eso no genera trabajo. La rigurosidad laboral no genera trabajo. La cantidad de presiones, permisos que se necesitan para montar un negocio no genera trabajo. Y por supuesto, la falta de seguridad en el país no genera trabajo. Entonces, los problemas gravitantes veo que no están dentro de los acuerdos y lo que hay que hacer es coger al toro por los cuernos y no andar dándole sobaditas para que no se altere. Es mi opinión, no sé cuál sea la suya. En esas mesas de diálogo que se cerró me parece que fue el 13 de octubre, en esas mesas de diálogo se llegaron a acuerdo a las peticiones que tenían la FENOCEN, la FEINE y la CONAIE. Y en alguna de ellas recuerdo que pedían que ellos tengan la potestad de todo el manejo laboral en el país. Obviamente no acepté aquello, como tampoco acepté aquello de que el valor de la canasta básica sea el salario básico unificado. Eso no hubiese soportado ni la economía suiza, tampoco acepté aquello. Me refiero, Ramiro, a que esos 15 acuerdos a los que llegaron fueron temas que ellos solicitaron y nosotros, y yo como ministro, finalmente acepté y se suscribieron esos acuerdos. Obviamente no hubo acuerdo en temas inherentes a normativas laborales, porque ellos quieren ser más rígidos inclusive que lo que establece, como conversábamos hace pocos minutos, el Código del Trabajo, mientras nuestra posición es que debemos ser más flexibles para que las empresas puedan contratar más gente. Y bien anotó usted, hay ecuatorianos que aún a riesgo de su vida se van a trabajar por horas fuera del Ecuador, en España, en Estados Unidos y en otros lares. Y resulta que aquí hay ciertos dirigentes que están felices porque no se puede trabajar por horas. Absurdo de todos los absurdos. De doble vía y las proposiciones deberían venir de doble vía. ¿Cuáles fueron las proposiciones del Ejecutivo para que ellos también puedan ceder? Porque lo que yo veo ahorita es un ceder solo por parte del Ejecutivo a las demandas de los revoltosos que obligaron al gobierno nacional a sentarse a una mesa de diálogo, casi como que si ellos fueran los representantes totales de la sociedad civil y de lo que yo tengo claro, ellos, así como que a nivel empresarial, no son mucha cosa. Entonces, ¿cómo hacerle opinar a alguien que no sabe sobre las cosas trascendentes e importantes que necesita el país? Es la parte que yo no termino de entender. Tiene razón, en esas mesas de diálogo nosotros también hicimos propuestas, pero no fueron aceptadas, por lo tanto no se llegó a un acuerdo. Solamente se establecieron y se suscribieron acuerdos en los temas en los que las dos partes llegamos, y perdóname la reiteración, a tener un acuerdo. Pero, por ejemplo, por mencionarle algo inherente a su preocupación, nosotros propusimos que se elimine el recargo del 35% de contratación de trabajo cuando alguien está reemplazando, por ejemplo, a un trabajador que va a ausentarse X número de meses, una secretaria que va a dar a luz, por ejemplo, pero ellos no aceptaron esa eliminación del absurdo recargo del 35%.
en todo lado. Yo me he reunido con algunos ministros de Trabajo de América y me han dicho, a cuenta de que en el Ecuador hay un recargo del 35%, eso ahuyenta a contratar nuevos trabajadores en la empresa que requiere ese trabajo temporal. Nosotros propusimos sistemas de contratación por horas, por lo menos a medio tiempo, se negaron. Es decir, no hubo acuerdos y en aquellos temas de los que no acordamos, que propusimos nosotros, pues no se firmó nada. Sin embargo, nosotros aceptamos 15 posiciones de la cantidad enorme de puntos que ellos propusieron. Patricio, el día 1 de mayo aquí tuvimos una conferencia tripartita de usted con el representante de los empresarios, el representante laboral, y se llegaron a unos acuerdos mínimos. De esos acuerdos mínimos, quiero saber qué se ha podido verificar, porque ya vamos a poner una velita a una torta por un año de esa conversación que para mí me pareció trascendente, pero sigue siendo, una vez más, un saludo a la bandera. Sí, en esa reunión que ustedes realizaron, y le agradezco tanto a usted, a Eduardo Mendoza, a Wendy Quinde, a todos, estuvo Rodrigo Gómez de la Torre, recuerdo, por parte de los empleadores, de los trabajadores estuvo, me parece que Edgar Zarango, y llegamos a acuerdos importantes. Lo que pasa es que Edgar Zarango no es parte de la cúpula, al menos de la cúpula que toma decisiones del fútbol, y no se llegaron a cumplir esos anhelos que en aquella reunión en I-99, que usted anota hace ya casi un año, 9 meses, se plasmaron. Y se plasmaron, por ejemplo, el establecer en una nueva normativa laboral la no existencia de la jubilación patronal, porque eso hace que muchos ecuatorianos que tienen 19 años en una sola empresa pierdan su empleo, y que a la juventud no le interesa mucho la estabilidad, sino la oportunidad. Y mire, decíamos que solamente el 4% de trabajadores se han beneficiado, si es que se han llegado a beneficiar de ese tema de la jubilación patronal, y que en una nueva normativa laboral ese tema no iría. El tema del 30% de recargo que acabo de hablar hace pocos minutos, el aumentar el plazo del término de prueba también es importante para que exista mayor seguridad en la contratación. En otras palabras, invitar a los empleadores a que contraten empleados. Suena verdad de perogrullo, Ramiro, pero hay que decirlo. Invitar a los empleadores a que contraten más empleados. Invitar a los empleadores a que abran una sucursal en la propia ciudad de Guayaquil si su negocio le está yendo bien. Es decir, si hay una farmacia que le está yendo bien, una ferretería que le está yendo bien, una panadería que le está yendo bien en Guayaquil, que abran en otro lugar de la propia ciudad de Guayaquil una sucursal, pero para ello necesitan la seguridad jurídica y las facilidades para abrir aquella sucursal, o dar el brinco y abrir una sucursal en Quito, otra en Cuenca, otra en Ambato, otra en Tulcán, pero no existe esa idea de ciertos líderes sindicales que no se puede mover un ápice de un código del trabajo que, repito, ya tiene casi 85 años de vigencia y que ya no es útil para la sociedad ecuatoriana. Ya está claro que ese no es el camino, Patricio. Lleva 2 años intentándolo y ese no es el camino. Decía Einstein, la lógica te lleva del punto A al punto B, pero la imaginación te lleva a cualquier lugar. Y lo que yo veo es que ha faltado imaginación, creatividad, análisis puntual del cómo llevar a consecución esto. La ejecutividad que todos invocábamos que tenía el presidente de la República se ha visto totalmente decepcionada por parte de mucha gente que votó por él, pues un presidente que venía del sector bancario, empresarial, exitoso, con una capacidad de gestión impresionante, resulta que se estrella con la burocracia, se estrella con el andamiaje político y hace confluir todos los efectos negativos para que ninguna de sus propuestas prospere. Entonces, en este escenario nos damos cuenta de que ya van 2 años y son 2 años perdidos, porque esto no se recupera y resulta que está luchando ahorita por sostenerse en el poder y no por trabajar por los ecuatorianos. Y esto de sostenerse en el poder, muy buena responsabilidad, va por la gestión política que recién hace 3 semanas se dan el lujo de tener ministro de gobierno cuando en casi año y medio no lo tuvieron. Entonces, primero hay que rehacer la gestión política para que las probabilidades de éxito de lo que se plantea a nivel laboral puedan tener feliz término.
pero si esto no sucede, Patricio, seguiremos hablando, dejará usted de ser ministro y lloraremos lo que pudo ser y no fue. Quisiera aclarar ciertos temas que usted ha mencionado, Ramiro, con todo respeto y cariño. Se han logrado muchas cosas y le voy a ser directo y práctico. Uno, se ha logrado poner en orden la economía y existe en este momento el hecho cierto de que el Ecuador, después de Bolivia, es el país de toda América de más baja inflación. Ese es un gran favor que se le está haciendo al trabajador ecuatoriano. Segundo, se ha subido el salario básico unificado 2 veces, de 400 a 425 y luego de 425 a 450 por decisión del presidente Guillermo Lasso. Tercero, se sacó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos y pueden ellos activarse después del proceso exitoso de vacunación, que hay que decirlo. Cuarto, mi estimado Ramiro, antes del gobierno de Guillermo Lasso, la gente tenía miedo que perdamos el dólar. Nadie hoy tiene miedo de perder la dolarización. Ahora la gente tiene miedo de perder la vida, Patricio, que es incluso mucho más preocupante de que perder el dólar, ¿no? Pero perdóneme, hoy la gente a veces no aprecia lo que ya lo tiene por ganado y no se aprecia, muchos no aprecian el hecho de que tenemos un dólar absolutamente fijo y que nadie quiere tumbarlo. Quinto, hemos logrado tener un déficit fiscal de apenas 2% cuando teníamos un déficit fiscal del 7%, que significa evidentemente un mal presagio para el manejo de la economía ecuatoriana. Y así, una serie de logros importantes que, claro, no... Y yo me voy a detener con el aumento del salario. Una cosa es aumentar el valor del salario en una cantidad y otra cosa es el poder adquisitivo de ese salario. Y el poder adquisitivo de ese salario que tenemos en Ecuador, usted solo lo valora cuando va a la frontera colombiana o peruana a adquirir insumos que por el mismo dinero que usted recibe, obtiene casi el doble de lo que puede comprar en el Ecuador. Y eso es una realidad. Ecuador es un país caro y no se ha hecho nada por bajar esa carestía, ese encarecimiento, esa inflación metida ya en los precios. Pues comparado con nuestros vecinos, nuestros costos internos son muchísimo más elevados que los que simplemente comparar con Perú y Colombia. Entonces, ese trabajo se ve, ese aumento de salario se ve en papeles, pero no se ve en capacidad de consumo. Ramiro, hemos sacado de la extrema pobreza a 1.100.000 ecuatorianos. Ramiro, tenemos la inflación más baja después de Bolivia en toda América. Y eso es bueno para la economía de la gente. El haber aumentado el salario a $450 significa que hay $50 más en el bolsillo del ecuatoriano para consumir, tiene mayor capacidad de pago. ¿Y a quién compra los bienes y servicios? A quienes producen bienes y servicios. Por lo tanto, es un círculo virtuoso. Hay cosas positivas, evidentemente, y hay cosas que tienen todavía que ser enfrentadas. Pero este gobierno ha logrado frenar la desazón de los ecuatorianos en cuanto a tener una inflación galopante que en su momento le hizo mucho daño. La dolarización ha sido buena, mantener la dolarización. Mire, bajamos los aranceles a 656 artículos, lo cual significa que con menos plata se compran más cosas. Hay cosas positivas, mi estimado Ramiro. Hay de las otras también, pues, sin duda. Sí, yo lo entiendo perfectamente y entiendo que su función es ver el lado bueno de las cosas, pero mi función es darle a contar que todo no es belleza, y si fuera belleza en este país se emprendieran más negocios y no es así. Si fuera belleza en este país no se cerraran negocios por el tema de la vacuna que elementos desalmados proponen a dueños de establecimientos acreditados para poder evitar que sean atacados. Si lo que usted dice, 1.100.000 que han salido de la extrema pobreza, no existieran los ecuatorianos que a riesgo de sus vidas transitan por fronteras de países vecinos a Estados Unidos para ir por las oportunidades, que aquí no hay, Patricio. El discurso, Patricio, el discurso difiere de la realidad. Y cuando hay un ministro de Finanzas que me dice que están invirtiendo en la inserción social 15.000 millones de dólares, créame que insultan mi inteligencia, porque si ponen ahí el gasto corriente, yo quiero que me desglosen ese valor y no logran desglosarlo para ver en realidad lo que es el salario, lo que es la inversión.
Y es más o menos, y yo pongo un símil, como que usted dijera en una conversación coloquial que usted le da a su esposa $1,000 para sus gastos, pero le dice a su esposa, de ahí tienes que pagar el arriendo, la luz, el agua, el teléfono, el internet, y te tienes que comprar los zapatos, la cartera y el vestido. No es lo mismo si usted desglosa, hay que ver cuánto le queda para ella. Esto es lo que yo quiero ejemplificar cuando a mí me dan esa cifra. Yo quiero saber cuánto es lo que queda en verdad para la inversión y no lo que se va en el gasto corriente. Pongo este ejemplo coloquial para que usted se dé cuenta que el discurso que emplean para vender las cosas que hacen es el equivocado, que con un pequeño análisis se desbarata. Entonces, Patricio, lleguemos a la verdad, pero a la verdad como debe de ser, a la verdad como es. Y lo que pinta la República es algo totalmente distinto al discurso que dan sus ministros. Entonces, hay por supuesto un compromiso, debe de haber un compromiso ciudadano para empujar, y creo que en este momento lo hay para sostener la constitucionalidad y al presidente de la República evitar que sea defenestrado. Pero ese compromiso que nos piden a nosotros, discúlpeme, no lo vemos de parte de la narrativa del Ejecutivo. Un colega suyo el otro día me dijo que se han acercado 2 desempleados a su emisora a quejarse. Y yo le decía, ¿y cuántos de los 500,000 ecuatorianos que encontraron empleo en lo que va del gobierno del presidente Lazo se han acercado a agradecer? Ninguno. Hago esta analogía, Ramiro, con todo respeto, porque claro, la gente muchas veces nos magnifica los temas que no son positivos. Es mucho más negocio, inclusive narrativo, aquello. Winston Churchill alguna vez dijo que cuando un perro le muerde a un ciudadano no es noticia, pero si es al revés, sí es noticia. Y claro, se magnifican las cosas que no son positivas. Por ejemplo, esta intentona de tumbar al presidente cubre todos los noticieros, en todos los medios, este momento, y está bien, porque esta es la noticia del día. Pero no es noticia del día, o dejó de serlo, que 500,000 ecuatorianos encontraron empleo, que 1.700.000 ecuatorianos salieron de la central de riesgo, que la inflación ha bajado, que ha bajado a tal punto que somos el segundo país de menor inflación en América. Poco dicen ustedes, los medios de comunicación, sobre la firma del acuerdo comercial con Costa Rica, que es muy importante. Si no hubiera esta intentona de desnaturalizar la democracia, seguramente la noticia del acuerdo comercial con Costa Rica estaría en primera plana. Entonces tenemos que manejar con un poquito más de cuidado las narrativas, porque las cosas positivas tienen que ser dichas. Simplemente se hace mención muchas veces a aquellos que no tienen empleo y no a los que han conseguido empleo. Vea, Patricio, lo que menos podrá decir de esta emisora es que uno no es propositivo, que uno no va en buena onda, que uno no tiene los deseos de que el país salga adelante, porque ese es el bienestar general, terminará siendo el bienestar del país. Eso no nos puede decir a nosotros. Pero lo que sí le puedo decir con conocimiento de causa, que la narrativa de ustedes no se compadece de lo que se ve en las calles, de lo que se ve en las empresas. Y nosotros, o sea, mis hijas tienen un equipo de negocios con 40 empleados y le termino diciendo que cada mes es una tarea titánica poder cumplir con todo lo que manda la ley, seguro social, impuestos, retenciones, etcétera, etcétera, y lo que queda después de una inversión importante termina siendo nada. Casi se trabaja para mantener la operación y no para ganar dinero. Y esa es la realidad de muchos negocios. Y eso, acompañado de la inseguridad que rodea a todos, nos limita. Patricio, es una realidad. Y por favor, yo se lo digo con respeto, se lo digo con el cariño y afecto al ministro que tiene la oportunidad en sus manos de cambiar las cosas. Yo sé que no son solo sus manos, pero su gestión tiene que en algún momento dar un resultado diferente al que estamos teniendo. Esa gestión ha hecho que muchos ecuatorianos hoy gocen de todas las garantías de una afiliación a la seguridad social, al haber conseguido un empleo digno, estable, un empleo adecuado, como dice la propia terminología, un empleo adecuado que significa poder acceder a un préstamo hipotecario o un préstamo quirografario
en el Seguro Social, que significa ganar por sobre o igual de los $450 del salario básico unificado, la garantía de poder tener empleo. Y hay 500.000, mire, cuando se dice medio, casi 500.000 de personas que consiguieron empleo, pues lo pasamos muy por sobre el aire. Eso significa a un promedio de 4.5 personas por familia, significa más de 2.250.000 ecuatorianos que se han visto beneficiados en esa acción. El que 1.100.000 hayan salido de la pobreza, según el INE, también es una acción importante que hay que relevarla. Yo no estoy negando que existan problemas, por supuesto que sí, por eso seguimos en la lucha. Hoy por hoy lo primero es defender la democracia, como bien anotamos hace pocos minutos, defender el hecho de que un informe traído, qué sé yo de dónde, una fábula, pueda acabar con la democracia en este país, pero por supuesto seguimos en cada una de nuestras carteras de Estado con las labores propias de nuestra acción. Se ha firmado, dije hace pocos minutos, un acuerdo comercial con Costa Rica y se está negociando acuerdos comerciales con Canadá, con México parece que no hubo posibilidades en cuanto a la Alianza del Pacífico, pero con Corea del Sur, con Japón, con China, es evidente que se están haciendo esfuerzos por atraer inversión, porque solo con inversión se genera empleo. Mientras más inversión, más empleo. Mientras más banano ecuatoriano se consuma fuera de las fronteras patrias, más empleo en el Ecuador. Mientras más flores sean deleitadas en el mundo entero, más empleo habrá en el Ecuador. Por eso son las 500.000 nuevas plazas de trabajo que se han generado. Lo que pasa es que lo pasamos muy por encimita, ¿no? Y nos fijamos solamente en los problemas. Está bien. Pasar muy por encimita no es tan fácil, Patricio, cuando usted habla de la afiliación en la Seguridad Social y van a los hospitales y le dan cita para 90 días. No hay medicinas suficientes para atender las enfermedades de los afiliados, no hay pasaportes, no hay cédulas. Hay cosas que por elementales parecería... Vea, si los pasaportes existieran nadie se daría cuenta porque se los dan de un día para otro, se los dan alguna hora como era antes. Ahora se los dan en 90 días, 60 días. Entonces, son cosas que terminan siendo, si se hacen bien, intrascendentes, pero cuando se hacen mal, terminan siendo importantes por aquello de la narrativa negativa que toda gestión lleva en su momento. ¿Sabe qué? Yo no veo las 500.000 plazas adecuadas, no las veo, no las siento en la economía y permítame discrepar con números porque yo estoy en la calle, yo lo siento, yo lo veo, no lo estoy en lo frío de una estadística, estoy en el termómetro social. Pero Ramiro, permítame, lo del INDEC no es una mera estadística solamente, es un trabajo de campo en el cual se establece que 500.000 personas, realmente son 463.000 ecuatorianos que han logrado empleo. Y no es que alguien pasó el papelito con las cifras, no, Ramiro, no puede haber semejante simplismo de decir yo estoy en la calle y lo del INE no vale, no, sí vale. Y sí vale que 1.700.000 ecuatorianos que estaban en la central de riesgos hoy pueden reactivarse porque el presidente Lazo tomó la decisión de sacarles al inicio de este gobierno de la central de riesgos. Sí es bueno recordar que el presidente Lazo logró vacunar, ya que usted me habla de temas Patricio, de salud. ya estamos claros de la vacuna y si el gobierno va a terminar los 4 años hablando de la vacuna, si es que llega a terminar los 4 años, ¿sabe qué? Ya se lo va a agradecer, ya se lo agradece, pero pasemos a la siguiente cifra. Y cuando usted habla de todas las bondades que hay, yo le digo que no se sienten, simplemente no se sienten, no se perciben. No compartimos la opinión en ese sentido. Claro, es que usted está sentado ahí, ministro, y su obligación es ver las cifras, ver la gestión, ver los acuerdos ministeriales, etcétera. Pero ¿de qué nos sirve firmar acuerdos con Costa Rica si al llegar a sede legislativa no van a tener la aprobación? Porque no hay la gestión política. Hoy sí hay, pero ya el tema está tan lastimado que dudo de una reconciliación ejecutivo-legislativa. Entonces, cuando yo veo un esfuerzo por un lado y veo un desencuentro por otro, veo un choque de trenes que da un desastre. Ramiro, perdóneme hablar yo porque tengo en 5 minutos otra entrevista que atender. Tranquilo. Permítame decirle lo siguiente, sería absurdo
que yo como ministro de Estado no haga referencia a un acuerdo comercial que tomó tiempo lograrlo, el acuerdo comercial con Costa Rica, que va a implicar nueva generación de empleo en el Ecuador, porque para poder vender los productos que Costa Rica nos va a comprar en virtud de ese acuerdo, se tienen que generar fuentes de empleo para que produzcan esos productos que salen por la frontera hacia Costa Rica. Entonces no puede usted limitarme al hecho de hacer mención al acuerdo con Costa Rica. No puede usted limitarme a hablar de la vacunación, no por el tema salud solamente de haber salvado vidas, sino que esa vacunación, que es un éxito rotundo del presidente Lasso, provocó la reactivación económica y la generación de empleo. El hecho de que los trabajadores que estaban confinados, ¿recuerda usted, Ramiro, la frase quédate en casa? Pues ya no se quedan en casa, ya no se usa mascarilla. Logramos vencer eso que tiene relación directa con, no solamente con la salud, sino con el tema económico y el empleo, porque nadie podía... el teletrabajo, por ejemplo, es una de las acciones que ha hecho mi ministerio, que ha provocado o ha producido que las personas no pierdan el empleo, sino que sigan trabajando, incluso muchos de ellos desde su casa. Son acciones que ha hecho el Ministerio de Trabajo. Yo estoy de acuerdo en que no todo es perfecto, sin duda alguna, que hay mucho por hacer, pero no se puede soslayar los temas positivos de este gobierno. Patricio, agradecerle por el tiempo. Ya nos ha anunciado que tiene una entrevista y resulta que llegó una pregunta de la audiencia que quiere trasladar a Enrique San Martín, que es tema de 30 segundos. Ministro, rápidamente, nos llega un mensaje del grupo de trabajadores de los medios incautados, que cuándo les pueden recibir y sobre todo cuándo se les va a pagar. Esa es la inquietud que me llega en estos momentos. Funcionarios del ministerio han tenido conversaciones, por supuesto, en ese tema, que es delicado. Quien incautó los medios fue el gobierno del presidente Correa, mi estimado amigo. ¿El gobierno no tiene nada que ver ahí? Ministro, ¿el gobierno no tiene nada que ver ahí? Los medios incautados, unos consideran, algunos abogados, que son medios privados incautados y otros consideran que pueden ser medios públicos. Se hizo algo al respecto en su momento, pero por supuesto no puede resolverse ese problema sin el diálogo, y funcionarios del ministerio han dialogado. Correcto. Bien. Gracias, Patricio, por habernos atendido a esta hora de la mañana. Que tenga el mejor de los días, ¿no? Muchísimas gracias. Cómo no, hemos estado conversando con Patricio Donoso, ministro de Relaciones Laborales. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para